Muy bien, solamente les vamos a dar tiempo para que entren todos los participantes. Bienvenidas y bienvenidos. Welcome, everybody. Bienvenidas, We're going to bienvenidos. give just a minute to let Vamos a dar un minuto participants the time para to que join. los participantes Good puedan morning and good unirse afternoon or a evening, wherever you're este joining from. We have quite a big group seminario. of Tenemos un actors grupo registered to join today, grande so de bear with us as we actores que van a give them estar a entre minute or so. nosotros el día de hoy. Así es que les vamos a dar un minuto más. Welcome, everyone. Bienvenidas, bienvenidos. Okay, I think we're going to start this Muy webinar. bien, vamos a Welcome, good morning, empezar. good afternoon, good Bienvenidas, evening, buenas wherever you're tardes, coming from. bienvenidos, Welcome to buenos this días, buenas webinar. noches, donde First sea thing que se in terms of unan con housekeeping is nosotros. to say Lo that you need to primero select your es que interpretation channel. necesitan We have escoger el Spanish canal de interpretation, so interpretación, ya make que sure to tenemos follow the instructions with interpretación little de globe los idiomas on the bottom of inglés your y screen and español. Pueden choose the escoger language of your en la choice. parte inferior de su pantalla el globo que nos indica Thank you. interpretación y escoger el idioma de su preferencia. Muchísimas Exactly. gracias. La siguiente diapositiva. So welcome everyone. Así es que bienvenidas, As mentioned, remember to bienvenidos, select como ya the les interpretation mencioné, icon and choose the correct seleccionar la language channel. interpretación para We have poderse Spanish unir al interpretation canal today. con el Also to idioma let de you su know that this preferencia. webinar is being También recorded and it queremos will be made recordarles que available to vamos you a in estar English and grabando Spanish. este Finally, webinario. for any Por question, please último, use si the tienen Q&A to alguna ask question. There's a pregunta, Q&A por favor, function on your Zoom utilicen la screen, and función de please make preguntas y sure to use it at any respuestas, time Q to y ask A. questions so they En can be answered cualquier during the Q&A momento session. pueden colocar So ahí we'll sus start preguntas que again by serán introducing contestadas en myself. la I'm sesión de Florence preguntas y Martin. I'm the executive respuestas. director Mi of nombre es BCN Florence Network, Martin, soy and la I'm one of directora the ejecutiva de co-moderators here. BCN. You're very welcome Y today to es this webinar. bienvenidos y bienvenidas a este So webinario. we are Entonces, delighted to have estamos this webinar. BCN encantados de Network tener este is delighted to be webinario one of the co-hosts of this y initiative, somos unos which brings de together los two que critical estamos communities in promocionando advancing women's immune rights: y the reform of children's care la system reforma del and the sistema de advancement of cuidado children's access y to justice. avanzar Both al are acceso de intrinsically justicia es connected, only importante. too Los often dos the están operating conectados silos. Yet intrínsecamente more integrated y approaches are critical to más realize the funciones son significant shifts of críticos paradigms para and ver systems of cómo services hay needed to cambio de realize both. paradigmas y So estar in today's webinar, dispuestos a ver que we're es going to hear from importante our tener el amazing acceso. panelists about the Vamos, ways children's tenemos care and access panelistas to justice are maravillosos. interlinked practically, including through concrete lived Tenemos experiences and practices las developed in various actividades, las countries. funciones We de will also hear about egresados del examples of ways sistema of de integrating our efforts more protección. También closely vamos a to ver strengthen both ejemplos systems para poder at national as fortalecer well as ambos at global level. sistemas a nivel nacional It's y a particularly global. exciting time to do Es this. Global emocionante efforts to hacerlo reform en children's este care, including momento, alternative esos care systems, esfuerzos has seen globales que se significant están momentum over llevando the a last couple of cabo decades. y que se With the está redirection of llevando efforts, in cambios en las particular to últimas ensure every décadas. child grows Queremos up in a estar safe, seguros de que supported, and cada nurturing niña, family niño, environment, adolescente and that esté we put an end once seguro and y for en un all to ambiente de all harmful familia. practices such as child Todas las sexualization. prácticas We son launched in September importantes this en year la of a new global charter transición. on children's care Tenemos una reform nueva as part of a carta en la global campaign reforma initiated by como the UK parte de la government, who campaña is global que fue mobilizing lanzado por el global gobierno commitments and del action Reino behind these goals. Unido. We're going to hear more today Vamos a about the escuchar opportunity it más provides for sobre las colleague at the UK Foreign Commission oportunidades in que se Development están Office. llevando a cabo. Before going to our amazing Antes panelists and de speakers, entrar it's my con pleasure to nuestros hand over to my colleague and presentadores, co-moderator,
Es Professor mi Jennifer placer Davidson is the executive presentar a director mi at the colega Institute for Jennifer Davidson, Inspirational Switching que es la at the University coordinadora del of grupo de Strathclyde. trabajo global. So she can say a few words Y about ella va a hablar the un exciting poco global paradigm shifts that are sobre also happening in the estos child-centered cambios de justice field and paradigmas the opportunity for us y to la integrate better oportunidad our que efforts. podamos Jen, over integrarnos to you. mejor en Thank you la so much, Lawrence, incidencia. and a great Muchísimas big welcome to all gracias of our y participants today. Thank you so much for bienvenidas, taking time bienvenidos and a being todos los what we hope is inspired participantes. by this Nosotros opportunity to think esperamos about these que different sea movements inspirador and how esta they complement each oportunidad, other los and how movimientos, together we cómo se can use these complementan y juntos initiatives to cómo be podemos strengthening the efforts that we're utilizar seeking esta together for children. So on iniciativa. behalf of the Global Working Así es Group on que en el SDGs, nombre Sustainable del Justice for Grupo Children, Global de may I say we're Trabajo delighted to be en supporting las, this en important los webinar. And objetivos de maybe just desarrollo, la briefly, let me say justicia that para the la child-centered niñez, justice quiero movement, decir for which there is brevemente there's the UN que este resolution on movimiento people-centered de justice and justicia access to justice. centrado There's en a la 2025 niñez, declaration on en la child-centered justice, declaración de and a great deal of 2025 activity that's al going on around respecto this de esa space around access to justicia justice and effective centrada en remedy la that we'll be niña hearing y about. niño y And this child-centered adolescente. justice movement Este calls for justice movimiento reforms to llama a keep la children and reforma children's para que justice needs la at the heart of justice niñez, reforms that are going on. la And so I think justicia today en la we are niñez here está with a en el collective corazón concern de las about the human reformas de rights of those justicia. children who are Así at es risk que of el being día de separated from hoy their families vamos and those who a are in alternative care, escuchar those who are leaving care. sobre esa And our focus niñez que today está is en on the ways riesgo in de which ser children can separados de experience sus just familias when we o think que justice están has a en critical cuidado role to play in the alternativo. advancement of children's care Cuáles reform. son We los want to explore that resultados. together Así with que you, and so queremos we're interested in explorarlo your junto con questions, and we're ustedes. interested Estamos in muy beginning this interesados en sus conversation, and we hope that preguntas will y continue over empezar the esta months conversación ahead. que So we esperamos feel it's que a se lleve a cabo en milestone los opportunity to be próximos thinking together and learning meses. Es para from nosotros a una range of people who have been oportunidad de thinking about estar this for some time. juntos y de aprender los And one unos of de those los people who has otros. been doing Y a una great de deal of esas thinking about this personas que ha estado and overseeing this trabajando work mucho across justice sobre and care esto y el reform trabajo is y la our opening speaker, who will justicia be giving y opening remarks. en So, el Shima, acceso we're a so delighted esa to have you here. Shima justicia, Sen-Gupta is the Shamru, Director of Child Protection and Shima, Migration for estamos UNICEF. She contentos has de over 2 tenerte decades of aquí. experience working with Shima UNICEF tiene across más de development and 2 complex humanitarian décadas de settings experiencia in issues like trabajando con programs that are focused on making UNICEF sustainable en el changes in systems, desarrollo in policy, y and in en service delivery for esas children and women. situaciones And so complejas I welcome humanitarias. Ella ha Shima here, who dirigido will be giving us really programas a que se han framing of this sort of enfocado intersection en of poder care reform tener and cambios child-centered justice. Over to you, sostenibles Shima, en with a las very políticas. Te enthusiastic vamos welcome. a dar la palabra, Thank you so Shima. much. Muchísimas gracias. I'm really delighted to join Yo estoy everybody encantada de for this estar con global todos webinar on ustedes en strengthening este children's care webinario reforms through global para access to justice. fortalecer las Um, reformas de and cuidado en la just a small, I niñez was a saying través to del acceso Kirsten de and la Grace, my justicia. colleagues working on this, Primero that when I quiero read these technical decir briefs, que I was Christine y really Grace, que moved by son it and colegas que han trabajado con esto y han questioning why we didn't leído have esos this earlier, documentos técnicos y realmente ha So tocado mi very corazón. appreciative of all the Y work that everyone todo has el done on this. trabajo que se está llevando a And cabo es tan why is it so importante. important? ¿Y por And qué es tan importante? really, access to justice El it's acceso a key la to justicia ensuring es clave accountability for para children and estar young people who seguros may be que hay una separated from their rendición de families or who are cuentas already in para aquellas alternative care. niñas, And to niños, make this adolescentes, accountability jóvenes que han sido real, we separados de must sus ensure that these familias children y and que young aquellos people, que ya están en cuidado including adults who grew alternativa up in tengan care, esa can rendición de claim their cuentas de rights and aquellos seek remedies adultos and redress que for ven violations of sus their rights derechos y que truly in podamos ver process. las violaciones a Access to sus justice is derechos a través critical del to all proceso legal. judicial and El administrative acceso a la processes justicia es where children are crítico at para todos risk los of being procesos separated from one administrativos y or judiciales. both Y parents aquella niñez and que ha or sido in placed in separado de alternative uno care o where ambos family-based padres care o or que han whether sido it's family-based colocados care en or cuidado residential care. alternativo, Excuse me. sea a través And de yet, in familias o many bien en cuidado instances, far too many residencial y actually, en children tantas are being denied this situaciones. right, A la niñez se le ha especially in negado administrative este derecho, processes or limited in their especialmente en los capacity procesos to exercise this administrativos right o due to lack of limitados en su effective legal capacidad para representation or ejercer participation in the sus legal derechos y process. toda esa Barriers in accessing participación en el complaints proceso mechanisms legal con or justice barreras systems
o mecanismos de quejas o sistemas de justicia realmente no son amigables a esa niñez. Las niñas y niños adolescentes deben de tener acceso a esa justicia, sea en adopción, en procedimientos de custodia, en decisiones de retirar a esa niña, niño de su cuidado parental. La niñez no debería ser separado de sus padres contra su voluntad, excepto cuando esas autoridades competentes determinen que esa separación es necesaria y que es lo mejor para el interés de esa niñez. El acceso a la justicia también es clave para proteger y abordar esas violaciones a sus derechos en relación a las niñas, niños, adolescentes que ya estén en cuidado alternativa. Todas esas transiciones, incluyendo violencia, abuso, negligencia, explotación, tráfico, el trabajo laboral de la niñez, es esencial poder abordar estas violaciones históricas, incluyendo prácticas ilícitas en la adopción, esa discriminación estructural que muchas veces llevan a la niñez a extrema pobreza, eh, niñez indígena, niñez con discapacidad, otros en cuidado alternativo. Debemos estar seguros que esa niñez que esté en riesgo de ser separados, necesitamos reforzar la colaboración a través del cuidado y la justicia, ambos sectores, porque en muchos países donde he trabajado, es difícil traer esas dos áreas y muchos de ustedes están pasando por eso. Entonces, UNICEF en su justicia, la reimaginación de justicia para la agenda de la niñez, es importante tener acceso a la justicia para incluir esos procedimientos judiciales y administrativos. Y esto necesita que los países puedan garantizar que los sistemas de justicia sean amigables para esa niñez. La niñez debe de tener esa ayuda legal oportuna y de calidad, que sea segura, que sea independiente, que sea efectiva, que tenga mecanismos de queja. Los estados también deben de tener sistemas de monitoreo independiente para prevenir, para que puedan recibir informes, investigar, abordar aquellos casos donde se sospecha violación a sus derechos en el contexto de cuidado alternativo, las barreras sistemáticas a la justicia, incluyendo esas regulaciones restrictivas, se debe de tener que los estados aseguren esa capacidad de rendición de cuentas para poder investigar, reconocer lo que está sucediendo recientemente histórica que causan daños a los sistemas de cuidado. Se debe de proporcionar amplitud a los sobrevivientes para transformar los sistemas, para poder prevenir futuras violaciones. Las leyes nacionales y políticas también deben de apoyar en una participación significativa. Y la supervisión es esencial, especialmente en aquellos países donde las decisiones están afectando a las niñas, niños, adolescentes, por aquellas organizaciones no judiciales o administrativas. Así es que para poder apoyar estos esfuerzos, hoy estoy feliz de poder dar ese aviso de que UNICEF, a través de su reimaginación de la justicia para la niñez, a través de un documento técnico que
contacta al sistema, justicia y los procedimientos civiles, incluyendo aquellos padres que están luchando por sus niñas y niños, o bien cuando se necesita una intervención. UNICEF está muy contento de poder ser socios con FCDO y los países y otros actores claves globales. Esta es una colaboración que significa una oportunidad para avanzar, tener reformas de cuidado amplias, incluyendo el asegurar la rendición de cuentas, la salvaguarda. Al trabajar juntos en justicia y sistemas de cuidado, se puede garantizar que toda esa niñez reciba el cuidado que merecen y que puedan crecer en un ambiente de familia que sea protectora y que sea segura. Muchísimas gracias. Gracias, Sima. Hay tantas formas donde el sistema de justicia interactúa con los sistemas de cuidado alternativo y el trabajo de UNICEF. Es un placer para mí presentar a nuestra siguiente presentadora que habla desde el lado profesional y profesional, Nimu, quien es egresada del sistema en Sri Lanka. Ha sido una persona que tiene incidencia para los derechos de la niñez y también es cofundadora de diferentes redes de egresados del sistema de cuidadores y también recibió un premio porque es autora de un libro que se llama The Caged Girl. ¿Puedes darnos tu experiencia y tu dominio en el tema de la importancia del acceso de la justicia en el contexto del cuidado de la niñez? Desde tu experiencia, ¿puedes compartir con nosotros esas barreras que tú ves en el acceso a la justicia? Gracias por esta pregunta. Espero que me escuchen correctamente. Muy bien, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo estoy en Sri Lanka. Mi nombre es Nimu y al hablar sobre las barreras, yo me recuerdo que yo soy un ejemplo. Yo tenía 11 años y recuerdo que me dijeron que había abuso en mi familia y llegó la policía, me tuvieron en la cárcel hasta que tomaran una decisión. Yo estuve un mes en prisión, no sé por qué, y bueno, me llevaron a un cuidado residencial en 2001. Entonces, había habido abuso, había un caso de abuso en contra de mi familia. Tuve que presentarme a tribunales 3 o 4 veces al año. Me llevaban a prisión desde el bus, de la escuela. Y desde entonces, pues la situación ha cambiado, pero ese trauma no ha terminado para mí. Me tomó 8 años poderme parar y decirle directamente al juez de que cada vez era revictimizada y el mismo abuso. Y todo esto me pasó siendo una niña. Después de 8 años, yo podía ver ese trauma. Me podía ver en ese autobús, en carretera. Y al compartir mi historia, no es que quiera su simpatía, sino su empatía, para que pueda compartir mi punto de vista de las barreras a la niñez con respecto a la justicia, sus derechos, sus procesos legales, la falta de conocimiento
previene que one, I guess, busquemos la emotional and ayuda o que psychological balance podamos is tener the most esa important thing. Children in incidencia para care, we like nosotros experience mismos, trauma and esa emotion and defensa en resilience. nuestros So we pride casos. our Lo ability to más engage with importante the para justice system. mí fue el Even the fear trauma, and not being las believed also emociones maybe que discourage escondemos us from speaking out. y Or the realmente third one, nos like fear desanima of de speaking poder out. tener una voz. Like me, Ese miedo earlier de I choose hablar, fear from como speaking me out pasó because a they think they mí, might get moved another center because I was also pensamos transferred que to Sri Development nos van Center, a cambiar a otro like children's home. centro So the por fourth one, I would say hablar. like lack of Así es child-friendly que legal process. cuando una So the legal niña, process may un not be niño, un designed with children in adolescente mind, no keeping children in tiene un mind, proceso also legal making them uncomfortable and amigable, no like está inaccessible. diseñado So para child-friendly pensando en environments esa and procedures niñez. must be there. Se tiene que So existir ese last and not ambiente least, the most painful amigable barrier, para what I feel, para la niñez. fear of losing relationships. El miedo a Like children in perder care always nuestras seeking for the relaciones, love, porque esa niñez care en and cuidado attention. siempre está So buscando they el get fear amor, that pursuing la for justice atención, could break ese their relationship miedo with the de que caregivers or the al siblings or the friends they buscar had esa together. justicia So se these puede concerns can terminar con like la definitely relación de deter them from nuestros reporting cuidadores abuse o or seeking legal hermanas, recourses. hermanos o So which amigos, amigas que hemos actually happened to creado. me, and there are a lot of Y eso me caregivers that pasó. who is not Y hay definitely coming muchos out. egresados del sistema de So protección I know that que there are están en similares times it's not situaciones. available for me Yo still. sé So these five que points I just wanted to highlight el especially. tiempo que tenemos So hoy I es just wanted to limitado, share así es these que few points, solamente quería and hacer there are a lot of énfasis en more estos barriers which I can talk puntos. whole day, Hay which I can't tantas stop. barreras y yo Yeah, like a podría topic. hablar todo el So día. addressing these barriers Así es que al by advocacy, abordar estas education, and barreras a systematic través de reform la to ensure that incidencia, all children in care educación have y las equal access to reformas justice and can have their sistemáticas voice para heard, garantizar que this toda should la be niñez definitely be tenga happening. So as acceso a a caregivers, la like we are justicia y sharing que our se thoughts in many escuche summit, su voz. many webinar, and Definitivamente I wish the people who listen to me quisiera and que will las take an action on the personas points que I me have placed on here. escuchan This is y not que coming from any stories. This is a escuchan real estos stories coming from my puntos, end. esto Either the no es system is que changed lo in my haya country, either recopilado de system is changed in diferentes your own country. historias, esto viene The de trauma mi is never going historia. to end. Should El never trauma come back nunca va to a the other terminar children who are living in children's home. y no debería So de suceder a otras especially ended niñas, up the niños, court adolescentes cases que of estén children in care viviendo en before they cuidado leave the care institution residencial, is definitely must, especialmente aquellos casos because que terminan en that's the place that they are tribunales, getting the most injustice. porque ahí es After they get donde married, even they want recibimos to appear in la court. mayor It's going to be injusticia. Aún definitely a después de problem for their family life, casarnos, tenemos which que I have been aparecer experienced ante with my other cohorts. tribunales So this is y the main thing a that mí I me ha really want to highlight. pasado y a otros So, and de get mis involved and colegas participation también. children in care Así and es also the que aquella caregivers. niñez en When any cuidado y legal también los policies egresados is del going to sistema de adapt for the children in their own protección, countries. hay que Hence our revisar esas participation, our own políticas experience legales definitely must be y there, heard. basados en nuestra Because the ground participación, level de things nuestra happen to the experiencia, caregivers debe and children ser in care. escuchada nuestra Without voz their para que experiences, podamos hearing hacer point of view, cambios that no one can y like having kind sin of policies and all. esas So I experiencias hope y that al time is getting fast. escucharnos, yo sé que el Thank tiempo you está for corriendo, listening así to es que me, and this is a gracias great por opportunity. escucharme And this is y not es only una my gran voice, and this for all oportunidad. children in Y care esto and no es also the para mí, caregivers in the sino entire para world. toda esa niñez And que those who wish to read estaba my en biography, it's cuidado. on Y Amazon, aquellos which que name quieran leer related mi to our webinar biografía today. está en Amazon My book is named as The y Caged Girl, A Journey to mi Justice. libro se So llama until we The meet again, Caged thank Girl, you all beautiful people, un and camino best of hacia luck la for other justicia. speakers, and Así es have a que great day. Thank you espero very que much nos for the opportunity. podamos ver y escuchar nuevamente. Gracias por esta Nima, thank you oportunidad. so much for your Gracias, contribution. muchísimas I think you've left gracias us por with tu contribución. Me with parece lots que to think about. nos I think dejas you've con been really mucho que generous with sharing your pensar experience with us y for us to be able to esta es learn una and to experiencia para change. And I nosotros think you're y para you buscar have so ese much to cambio. reflect on. But just Hay briefly, if I could tanto que say, Nima, like reflexionar, pero you remind us of the brevemente harms quisiera that systems decir que nos has can create and the recordado del trauma. daño que Even when we're causan trying los to help, the sistemas trauma que that systems creamos y los traumas, aunque continually estemos tratando de reproduce. ayudar And para que ese so I think trauma your contribution cambie, just brought such a existe. humanity to the Así es topic of que what we're tu talking about today, and you remind contribución us of
nos trae a la mesa el tema de la importancia de esto para tanta niñez, para tantos jóvenes y adultos, que estos traumas continúan. Y hablaba sobre la importancia de la concientización de que las niñas y niños, adolescentes, tengan sobre sus derechos, porque si no conocen la ley, no pueden utilizar la ley. Y necesitamos conocer la ley para utilizarla y luego darle voz a esa niñez. Así es que algo que quisiera hacer énfasis es que yo creo que tú nos recuerdas que el traer estas dos ideas, el acceso a la justicia y tratando de cambiar los sistemas de cuidado, algunas veces el acceso a la justicia se ve como que interfiere con las relaciones que en realidad son importantes. Así es que queremos regresar a eso cuando hablemos sobre las preguntas y respuestas del panel y cómo podemos apoyar a aquellas personas que trabajan en el sistema de cuidado para poder facilitar esas quejas sin dañar las relaciones. Porque si no lo podemos hacer bien, continúa el silencio a esa niñez a quien se le ha hecho tanto daño. Gracias, Nimo, por compartir con nosotros en una forma tan generosa. Gracias, porque hay un libro que podemos leer y poder leer sobre tu experiencia. Así es que muchísimas gracias. Vamos a darle ahora la palabra a nuestra siguiente presentadora. Y yo quiero escuchar de Esther. Y el día de hoy, Esther Valenzuela es abogada, es consultora en los derechos de la niñez de forma internacional. Ella trabaja en la Facultad de la Universidad Diego Portales en Chile. Es directora del programa de posgrado. Ay, Esther tiene tantos proyectos y recientemente dirigió una investigación con uno de nuestros socios y para poder tener paz e inclusividad en la sociedad. Ese acceso a la justicia para poder entender mejor a aquella niñez que ha sido separada de su familia, que tiene derechos y que hay que protegerlo. Esta investigación es tan interesante. Sabemos que va a haber en enero un informe que estará disponible, así es que nos puedes decir por qué esa representación legal independiente es tan autónoma, es tan importante. Y también si pudieras hablar en qué formas se puede ver los diferentes mecanismos para prevenir esa separación familiar y reformar y la agenda de reforma del cuidado para asegurarnos de que los derechos de la niñez sean respetados cuando esa niñez está viviendo en cuidado alternativo. Bueno, muchas gracias por la invitación a un espacio que es tan importante, que permite discutir sobre un tema que es esencial hoy en día. Lo primero es señalar, a propósito del estudio que mencionaba Jennifer, que mi aproximación fue como académica, pero también como abogada de niños pro bono, que actividad que ejerzo hace ya más de 10 años. Lo segundo es que quiero partir diciendo que la prevención y la identificación temprana deberían ser la regla y no la excepción. Dicho eso, la premisa, bueno, lamentablemente cuando hay niños, niñas y adolescentes que han sido vulnerados en sus derechos, son víctimas de delito, es decir, que necesitan contar siempre con defensa, pero no cualquier defensa. Se trata de una defensa técnica y especializada. ¿Qué significa esto? Significa que
el niño cuente con un abogado que maneje absolutamente la litigación estratégica, que maneje la interposición de recursos, que maneje además todo lo que tiene que ver con la trayectoria judicial para que tenga una efectiva defensa. Que además este abogado sea especializado. Que sea especializado significa que no solamente tenga una trayectoria y una experiencia como abogado de niños, sino que además tenga formación específica en derechos de infancia, que no es lo mismo que tener formación en derecho de familia. Hoy en día tenemos una materia que se ha robustecido con los años y que necesita independencia. Y que ese abogado se dedique exclusivamente a los temas de derechos de infancia en su ejercicio profesional. Esta defensa, y a propósito de la pregunta de Jennifer, además debiese ser autónoma. ¿Ya? ¿Autónoma de quién? El abogado debiese ser autónomo de la familia, sobre todo y especialmente cuando es esta quien agrede, ¿ya? Quien ha vulnerado los derechos, pero también cuando la familia no es agresora. Y aquí simplemente quiero poner un ejemplo desde mi experiencia como abogada de niños en casos en que la niña es abusada por la pareja de la madre, el padrastro, y desde el inicio no se sabe si efectivamente esta madre va a apoyar y va a creer a su hija o va a creer y va a apoyar a la pareja. Cuando ocurre lo segundo, bueno, esto es el tener una defensa autónoma es esencial, ¿ya? Es esencial siempre, pero les pongo un caso en el que es imprescindible y no puede negarse esta autonomía. Lo segundo es que esta defensa debe ser autónoma del Estado, ¿ya? Pese a que el Estado debiera tener esta oferta universal de defensa, especializada, interdisciplinaria, autónoma, el abogado debe ser independiente del Estado para poder demandarlo en caso que el Estado sea quien vulnera por ejemplo, a través de profesionales de residencias, de cuidado, en que de alguna manera estas residencias dependen del Estado y por lo tanto el Estado es quien debiese supervisar, quien debiese tener la diligencia para efectos de monitorear cómo están funcionando estas residencias y además porque se trata de niños que al ser separados de su familia están bajo el cuidado del Estado. La otra característica es que debe ser interdisciplinaria, ¿ya? Y en ese sentido, el abogado debe contar con el apoyo de un equipo psicosocial para trabajar la teoría del caso, para trabajar una estrategia, que en casos de infancia debe ser una estrategia psicosocio-jurídica, ¿ya? En mi experiencia como abogada, siempre digo que no habría podido ejercer como abogada de niños si no hubiese sido de la mano de psicólogos o trabajadores sociales que han sido un apoyo tremendo porque los abogados no tenemos esta formación de cómo entrevistar niños, de qué informarle al niño en materia de infancia y por lo tanto un equipo psicosocial es esencial. Por eso hablamos de una defensa especializada, especializada e interdisciplinaria y autónoma. En ese sentido, el rol de este abogado, apoyado por el equipo psicosocial, debe ser asegurar al niño su derecho a la información, porque de lo contrario, ¿cómo va a formarse un juicio propio para poder opinar? El abogado también debiese asegurar su derecho a ser oído, siempre, ¿ya? Distinto será como luego se evalúe su opinión para efecto de determinar su interés superior, pero debe asegurar el derecho a ser oído. Y lo mismo debe asegurar la posibilidad de impugnar sentencias o decisiones de un tribunal, especialmente en aquellos casos en que la separación del niño de su familia no esté debidamente fundamentada. Esta separación debe ser una medida de protección la última medida, no la primera medida. Quiero contar la experiencia de Chile a propósito del estudio que mencionaba Jennifer. Aquí en Chile, lamentablemente, a partir de múltiples informes emanados de organismos internacionales, universidades, instituciones nacionales de derechos humanos, se evidenciaron graves vulneraciones a niños que estaban en residencia, o sea, bajo el cuidado del Estado. El 2016 se presenta una denuncia por parte de un grupo de parlamentarios ante el Comité de Derechos del Niño
activando el protocolo de comunicaciones, y el comité concluyó, lamentablemente, que el Estado de Chile vulneraba sistemáticamente los derechos de niños, niñas y adolescentes que estaban en residencia. Bueno, las crisis siempre contribuyen finalmente a muchas veces a soluciones. Esta crisis llevó que en 2017 el Estado creó un piloto de representación jurídica llamado el programa Mi Abogado, el cual luego se extendió a nivel nacional. Y en 2023 implementó un segundo programa llamado La Niñez y Adolescencia se Defienden. Ambos programas aseguran una defensa técnica, especializada y autónoma, y además cuentan con el apoyo de equipos psicosociales. Por lo tanto existe un enfoque interdisciplinario en que se trabaja de manera integrada, no solamente un grupo de profesionales que trabajan fragmentadamente, sino que hay un trabajo realmente integrado. Esto contribuye a lo que señalaba, la necesidad de elaborar una teoría del caso y una estrategia psicosocio-jurídica. Ambos programas se guían por principios y también por enfoques, ¿ya? Y esto ha contribuido a buenas prácticas. Pongo el ejemplo de enfoques intercultural, de género, de protección reforzada, y esto de verdad ha sido esencial para un buen desarrollo de una defensa que vaya más allá, ¿ya? Quiero señalar que UNICEF Chile ha sido y ha tenido un rol muy importante porque ha colaborado con el desarrollo, por ejemplo, de estándares jurídicos y éticos en la defensa especializada. De alguna manera ha dado guía para efectos de realizar una defensa bajo el paradigma ético. ¿En qué se diferencian estos dos programas? Bueno, mi abogado ve los casos de mayor complejidad, especialmente de niños separados de su familia que están en residencia, y el programa La Niñez y Adolescencia se Defienden toma estos casos antes, ¿ya? Para efectos de evitar, ¿ya? Que el niño sea separado cuando no se justifica, evitar la institucionalización, que es muchas veces innecesaria, porque como dije, es la primera medida de protección, recordemos que debe ser la última, y por lo tanto ambos programas funcionan de manera complementaria, o sea, antes y después. ¿Qué y cuál es el impacto de contar con un abogado a propósito de la experiencia chilena? Y como dije, no cualquier abogado, no cualquier defensa, sino que con las características señaladas. Lo primero es que inhibe la reiteración de conductas de agresión. El agresor o los agresores van a saber que el niño no está solo, ¿ya? Que el niño tiene un defensor, y no cualquier defensor, un defensor especializado y autónomo del Estado. Lo segundo es que contribuye a hacer visible al niño en el sistema judicial. Ahí, en el fondo, de alguna manera, los tribunales se tensiona el sistema y se logran que se tomen mejores decisiones. Y esto se traduce en una mayor protección. Al estar los abogados capacitados y ser especialistas, esto obliga a los jueces a tener una mayor capacitación en materia de derechos de infancia. Contar también con abogados permite aumentar la posibilidad del niño de vivir en familia, y esto es retornar a su familia de origen o estar en acogimiento familiar o familias adoptivas. Y de alguna manera esto hace que vivan en residencia y esto sea una medida transitoria, ¿ya? Evitando que la internación se perpetúe. Esto implica menos tiempos institucionalizados, lo cual contribuye al bienestar de los niños y además tiene repercusiones en aspectos económicos que al Estado obviamente le interesa, porque reduce los costos asociados al cuidado residencial, menos niños institucionalizados y menos tiempo. Y es una fórmula además para poder, ¿cómo se llama?, perpetuar y apoyar esta política pública que deberá ser una política pública de Estado, no una política pública de gobierno. Contar además con abogados ha significado evitar o disminuir más bien la desescolarización, ¿ya? Y además permite, lo que más nos importa en el fondo, avanzar hacia una justicia centrada en la niñez, con enfoques diferenciados, ¿ya? No es lo mismo una justicia centrada en las personas con una visión más de adultos que una justicia centrada en la niñez y adolescencia.
Yo considero que es posible replicar esta experiencia chilena en otros países con dos condiciones. Lo primero, que sea una instalación gradual, progresiva, y en ese caso debiese preferirse a los niños que están en residencias, partir en el fondo con ellos y luego esto escalarlo. Y si no es posible, por diversos motivos, implementar un programa con estas características, deben sí o sí implementarse reformas que aseguren el acceso a la justicia y al debido proceso reforzado, ¿ya? No es cualquier debido proceso, sino que es un debido proceso reforzado porque estamos hablando de niños con mayor vulnerabilidad. Finalmente, quiero terminar señalando que ningún niño, niña o adolescente víctimas de vulneraciones o delitos debiese enfrentar un procedimiento, y sobre todo judicial, sin contar con un abogado que le otorgue una defensa especializada, autónoma e interdisciplinaria en lo posible. Esto no se trata de un lujo, no es un privilegio, ¿ya? Se trata de un derecho y de una condición mínima para garantizar el acceso a la justicia. Muchas gracias. Thank you, Esther. This was Muchísimas really gracias, enlightening the Esther. importance Esto of realmente abre independent, nuestros specialized ojos legal a representation esa in the system, but representación also those who are at risk independiente, of going into the system legal, is really critical. And your para experience in esa Chile in that niñez y is very enlightening. adolescentes. We will be Esto asking nos further abre questions in the panel, as muchos I'm sure los that you will be able ojos. to give Vamos more a detailed estarte more about that presentando experience. más But without further preguntas, ado, I'm pero going to sin más, yo quiero introduce ahora Caraboo Oza, who is the presentarles a director of the Center Caraboo, for Child Law quien es and a la lecturer at the University of directora Pretoria in South de Africa, en where she teaches child Sudáfrica law, social welfare, y and education law, trabaja and en la children's rights in Africa. educación y los She's an derechos de la accomplished niñez litigator and en advisor, and she's África. led landmark Y cases in South Africa as ella higher ha courts and serves llevado on a national and cabo international expert muchos bodies shaping muchos child law and trabajos policy. en relación a la niñez y Caraboo, las thank you so diferentes much for being here today with políticas. us. We're really Gracias, delighted to hear Caraboo, from por you. estar con Your Center nosotros for el Child día Law de hoy. uses the law Estamos in different ways encantados. to El solve problems like Centro children at risk, para la including Ley those para la at risk of going Niñez y into the criminal diferentes system, formas de and those resolver who los are in the problemas para criminal que system. aquellas Can you niñas, please tell niños us y how you've used the adolescentes law en riesgo. to ensure children's ¿Podrías rights are upheld, decirnos cómo han and utilizado la ley para particularly, or for asegurar example, when de they're que leaving esos care or derechos where maybe sean they're at risk of being separated sostenidos, from their family? especialmente cuando Thank you very much. hay un riesgo de Thank you so separación de much sus for raising familias y questions, cuidadores? everyone. Gracias, I Florence. think my Saludos a focus of todos. my Creo que contribution, nuestro one is zooming enfoque, in relation nuestra to children who are in migration contribución situations, en relación a whether la they niñez que está separated, en situación unaccompanied, de or with their migración, si families. han sido I think separados, si we are no son all aware of the acompañados fact o that con children sus in migration familias. situations are Todos some of the most estamos vulnerable conscientes groups del across the hecho de world, las and how situaciones de our countries migración respond to those children de when they esa come into niñez son contact los with the más justice system vulnerables y is los something that is grupos a critical. través de So todo let me el start by sharing mundo with you that in South Africa, y already cómo in nuestros 2005, there was a países case taken to our responden. Les court quiero hablar in relation sobre to what needs to be Sudáfrica, done for children who especialmente are en unaccompanied and 2025, un caso migrant que fue children. llevado a And that's nuestros because at that tribunales time, the en children were being relación con taken into aquella detention niñez que facilities no or era places of acompañada deportation o que and being estaban kept con together with sus adults. abuelos y And que this case fueron came to llevados light, and the Center for Child Law a and the Lawyers for Human detención, a Rights at that centros de time detención decided to con el take this case propósito to de court with the deportación. aim of Se making it decidió very clear that llevar este children who are caso a migrant children who are tribunales con el unaccompanied or objetivo de separated tenerlo must be dealt with as claro children in de need of que care. esa So that means that niñez when the no police, when the acompañada social workers, estaba or any other duty cuidado bearer comes into y que contact eso with those children, significaba que they la must go through the policía, los children's court trabajadores process. They sociales are y assessed. había There is otras the means of barreras. identification Esa with families and niñez countries of origin pasó are por explored, procesos de and where such children tribunales en cannot be corte reunified after all the y no efforts have fueron been exhausted, those children are reunificados then en placed sus in the care países de system, that being origen the alternative care, or we y call el cuidado AT, we call the places where alternativo they are que placed nosotros as llamamos como child and youth care centers. lugares donde, Now, como that is very centros important, and para it was a niñas, very niños y positive jóvenes.
development because hubo un that is better than desarrollo having children. positivo Being porque al detained and tener then being deported niñas, without anybody niños, even ensuring adolescentes where they're being deported detenidos, to the luego perceived deportados, countries of origin, sin whether ni those children have siquiera any form of ver protection si in that. se les estaba But now enviando where a we sus are after países de 25 years, origen sin 20 ninguna years, sorry, protección, of pero this judgment, 25 años we después, 20 años, before now and perdón, up to now, we started seeing that once children are in empezamos the a ver alternative que care system una in vez particular, esa those niñez being the estaba en unaccompanied and separately en el welcome sistema de children, cuidado they are protected alternativo, to an extent. They se receive les education, they receive protegía health hasta care, cierto because punto obviously a there is a través de la protection through that court educación, a order that través was del granted. cuidado de la As they salud go towards aging y out of the system, getting to 17 and cuando 18, challenges llegaban start to a la emerge. edad de The social worker 17, started 18 alerting us to años, some donde challenges. tenían For que ir instance, saliendo South del Africa, to rise sistema, the final layer los of post-care trabajadores unit sociales and IDW. empezaron a dar The social workers are alertas de sitting los on numbers of retos. children who Por cannot write to ejemplo, the en extent because they do Sudáfrica not have their document. necesitaban un Then we have documento to de think about how do we identificación, intervene. había And que this moment was also pensar crucial because cómo these cases are podíamos highlighting how intervenir, when porque en children ese get into the momento era system, although they crucial get the esos socioeconomic casos rights, there is de a que parallel lack of esa planning of what niñez que happens to estaba en them el when they leave sistema the care, y tenían particularly derechos, because pero they have the court al order. When they turn salir, 18, if they're debido lucky, a the que court order can be estaban extended bajo till they turn una 21. orden When you turn judicial, 21, then you al don't llegar yet a los have a 21 document that años, allows you ni to stay legally siquiera in the tenían un country. So that's one documento of the que les key permitiera challenges that the quedarse children faced, and we were legalmente en trying el to resolve país. Y with ahí es social donde workers. nos And when we looked at encontramos the con case, we looked at retos our law and what claves should be done y because the estábamos penal tratando legislation, de there are provisions trabajar that con allow you los to apply trabajadores for someone sociales para to ver get los what we call casos, rights of las permanent leyes, residence. cómo That at least podíamos allows them to por be lo legally in the country, menos even though it doesn't give them quedarse citizenship. legalmente It en does el give them something to país, start aunque working no les with, diera and la then later they can apply ciudadanía, pero for que citizenship. pudieran empezar a So as we were being trabajar, a approached by social aplicar para workers, we su had to decide whether to ciudadanía. do Así es a que case, al what we call enfocarnos como strategic litigation, trabajadores because sociales, we do a lot of decidimos that, que whether we should teníamos que take a hacer case una saying all children who litigación are in the child in care estratégica centers who've been there y for a particular period era should qualify for rights of al permanent tener residence. a esa But because of the niñez pushbacks y that are there in most jóvenes of your en familiar ese when it comes to momento issues pertaining to migration, específico, ver sus these cases, derechos de we found that it residencia was easier permanente, and y more appropriate to encontramos actually do que individual era más cases for each fácil children y as their case background. apropiado So I'll llevar give a you just two cabo quick los examples. casos We were approached by a individuales. case of an Así es que 18-year-old tengo who had just dos finished a ejemplos retreat, rápidos. and he wanted to Alguien go con into chef 18 school, and he had años actually terminando obtained the la bursary to do so, métrica but he didn't y have a quería document. So entrar we a were la able to escuela para bring an ser chef application to get him rights of y permanent no residence, tenía un and that we actually documento did para without much poder pushback solicitar from su the ingreso, relevant ni authorities. tenía They gave him residencia a document. permanente. On Así the es que other hand, we had con las M, who autoridades also relevantes was in a child le abuse care pudimos center, dar and su she was a documento. brilliant Por student with otro very lado, good marks teníamos un and actually estudiante qualified to get brillante into con buenas university. notas y After we quería entrar a la obtained as well for universidad. her the rights of Después de permanent que residence, obtuvimos su the residencia issue became the fact permanente, that she did el not have any problema financial fue support to get que into ella no university. And tenía what we had to apoyo do then for her, we had to financiero para actually poder launch entrar a la litigation universidad. to challenge Entonces, the lo que ahí policy that doesn't hicimos fue allow persons with rights of permanent lanzar residence to el qualify reto from a a la national política que student funding permitiera a las scheme for universities. personas And we que issued the court no papers, and they were tuvieran served on la the respondent. residencia But closer to the permanente court date, they poder actually tener settled the matter and decided to acceso change al the policy to now financiamiento allow for children born in para the que same ahora las situation as políticas M to permitieran actually be able que to en apply esa for the situación right pudieran for this aplicar, national student funding scheme. solicitar And that was el done, and M financiamiento actually went estudiantil and como applied and otros. continued. She Y is se still studying hizo because y that's quite ahora a recent aún case. But continúa following up on estudiante, these pero kind of cases, dándole and I'll use again seguimiento a M because she estos remains in close tipos de contact with us, casos, then we're able to bring an application for her pudimos to actually hacer una get solicitud citizenship para because ella there are para que provisions in our pudiera citizenship obtener law su that allows ciudadanía. for Esta if you've been in this misma country for a estudiante certain que period of entró time and you've a turned la 18 universidad and you porque have no había house to estado go, en el you can país apply y for por tanto citizenship. That tiempo, process is y still ongoing though because it is este quite a tricky caso process. aún está en What for proceso. us was very interesting Pero and para remains nosotros important fue about this muy case is the fact that when we interesante started using the es que law to cuando resolve the issue empezamos a for these utilizar a children in la M's ley para situation, the social workers resolver themselves estos realized how problemas they para also could be estas empowered to come situaciones, to us los or to even
trabajadores sociales se dieron cuenta que ellos también podían ser empoderados, esos jóvenes, se les empoderó para poder defenderse y se congeló.
Me parece que hemos perdido a Carabo. I think Vamos a something has gone wrong with the ver, internet algo for Carabo. pasó con el internet de Carabo. Just waiting to see whether she's returned. Vamos a ver si en realidad va a regresar. It looks like the Parece internet went ser down for Carabo. que We're so el sorry to be actually internet losing her at this le time when she was cayó. giving us so many incredible Es una examples of how pena. legal representation Y and porque era access tan can strengthen importante access to services for escuchar those children in the ese care system as well. acceso a I'm los very sorry to a, be a la to be ley. Ay, she's ay, ya, back. me parece I que ya sincerely está apologize for that. I aquí. Ay, do not even know what perdonen, happened. It No no just worries, sé ni Carabo. qué We'd be lucky Thank to you pasó. so find No much. te Please preocupes, continue. qué Maybe this is an bueno que estés opportune time to aquí. then move on to my Esta es una second oportunidad para pasar example. And here is a where you mi have siguiente children who are ejemplo. Tenemos in the system or niñas, in the country with niños, their parents, adolescentes que están en el and sistema o en el for some or país other con reasons, sus the care system padres wants to y get por involved in their lives. alguna razón el So we sistema had de to bring a cuidado case quiere which involucrarse en is under sus the vidas. strategic litigation, trying to sort Tuvimos out un some gaps in the caso law because of a scenario que where a teníamos father que hacer una had litigación been on the side of the road estratégica fixing shoes and had porque his child with him, but esta, also at that time there were other people, mothers who esta had been using children to beg on niña, the side of the road, niño, predominantly estaban in con South alguno African de schools, los foreign from our padres neighboring country of que Zimbabwe. The social workers estaban went con uno de in los papás to y go and los do this kind trabajadores of mass sociales removal of children from their mothers because they were eh, using the children vieron que las madres estaban to use them for utilizando begging. a sus And when hijos they removed the children, they did not actually para have a mechanism solicitar to, they didn't even inform dinero. the parents where they were Estaban taking the children and what will lo que happen llamamos thereafter. So in the case of estaban this, Mr. pidiendo en Singh, who las ended up calles. representing with Lawyers Y for en Human Rights, este he caso, made the pues case that he had actually taken his representamos child on that con day because abogados y his este wife had gone to abogado hospital to give birth, so he eh, never used his tomó child el for begging. caso And in that porque case, este in the papá end, the no case había ended up in the Bush Trial utilizado Court and a established su two very critical hija things. o The a first su thing is hijo that para when pedir social workers dinero. or Y the people in the care and lo alternative system primero want to era que intervene, los they must trabajadores first try and sociales establish and primero investigate deben de before removal establecer whether una the investigación removal would be appropriate. antes de When retirar such a a removal is considered appropriate, there must a esa be in the niña o law niño a de su provision to say familia, that porque within 24 hours that en removal must be reviewed debe by de our haber una children's court política to que diga que determine en whether it's 24 appropriate. horas se And debe the de problem had been that when the revisar Children's Act was a drafted, través there del was not canal yet de inserted in tribunales there for para this determinar si automatic es apropiado review ese of removal retiro of o children no, y from no their actuar caregivers. de forma Now, that was a automática. good judgment that ended up with the Y law being changed by Parliament, eso fue and this was in 2012. Now, fue both cases that bueno I've que shared with este you, both abogado examples, and especially the presentara que había que 2015, esperar, había illustrate que hacer how you una can use investigación de litigation, 24 horas. strategic Y así litigation, or take podemos case ver by cómo case a través de una litigation litigación to protect the rights of estratégica de children, caso por particularly in this case, caso para migrant children proteger who are los in contact with the derechos care de system. la But niñez, at the same time, especialmente how en el while you caso have de access, you can empower niñas, and niños, educate both the adolescentes, minor system, the duty migrantes bearers, to que do están en better. We're contacto sitting con el now so sistema de many years down the cuidado. line where the same Y issues arise, but a we la are vez able to just podemos write a ver que letter a and say, well, través you de know un the proceso 2012 que and the pueda 2005 judgments empoderar y say you cannot educar approach a these matters this aquellos. way. So you Y must do better to avoid en traumatizing the children and their 2025 families, but also to tenemos avoid que us having to go to vemos court, que back to court debemos de evitar on la matters that you should know better traumatización and de should la do niñez better. y sus So these are just familias. examples. Así es que solo son ejemplos. I see that they say I'm not audible. Veo Sincerely que no apologize. me We escuchan. can hear you No, very sí well. te I'm not sure escuchamos what's happening, but bien. we can hear Yo you no very sé well. qué le está Okay, pasando let me a la then maybe persona que conclude, and puso que no apologies that escuchaba. I got cut off. Bueno, But my voy conclusion is a that one terminar of the key things in the diciendo care and protection system is que for everybody to remember that algo que we es are not enemies, clave whether en we el lawyers, we sistema de social workers, and protección even the courts, es because in que South no Africa we somos actually even had to enemigos, los remind the courts abogados, los that when a child trabajadores is an unaccompanied sociales, migrant child comes before you, los it doesn't matter if they're jueces a child first. en It los doesn't matter that they come tribunales. from a different country. Es And using the courts importante and following recordar up que with no continued importa de qué advocacy país to continue the vengamos, education, to train social workers. We're doing a esa lot of niñez training debe still, de so many years tener down the ese line. Partly cuidado, especially esa because we want to protección minimize the risk. y
los And when trabajadores a sociales negative debemos impact on continuar these con la children, that educación y remains ver very, los very big. And I diferentes would say that casos if porque es anybody clave. has a Y quiero time, if you go on our decir website, the que Center for Child, we pueden literally entrar a videos we nuestro created about sitio web how, for porque instance, the tenemos undocumented, ahí unaccompanied migrant children should be assisted to documentos get que documents. So we do indican that with qué social workers pasa and con they esa meet the niñez children. sin And then we documentos para also do a poderlos lot of work ayudar con around sus how social documentos. workers respond También to when trabajamos children are in need of mucho protection para with their poder parents on the side of responder y minimize the cuidar, trauma to those families and to the proteger a children. la Let me niñez leave it para there for now. Thank minimizar you. el trauma para las familias y esas niñas, niños Horrible. y Thank you so much for that adolescentes. contribution. Gracias, Really Caro, interesting for us por to tu be thinking about both contribución. Es some muy case-by-case approaches that help to interesante secure the rights of children, para but poder also asegurar the notion esos of strategic derechos litigation to strengthen the law de and how las you use niñas, that and so that niños y in cómo so se many different ways, but in utiliza particular for these para children who poder are at risk protegerlos, of en being separated from especial their para families. I really aquellas loved niñas, the part about niños, how you kind of thinking adolescentes about en actually riesgo the de work that ser you just described, the separados case de by sus case and familias. strategic Y el approach trabajo que tú has really descrito de que helps to sea caso empower por those working caso, in the con una system litigación to do better and to estratégica understand actually para que el what can sistema be asked for, what funcione can be mejor y demanded, que se if you pueda will, entender to ensure qué se children's rights are debe de reinforced without preguntar, qué se actually them debe having to de engage with demandar any para legal system at asegurar all. que So, sus so derechos thank you so much for that. And I estén think we'll come back en to some of su these lugar. examples Y in our vamos question a and answer ver esas time in a little preguntas bit. en So, and nuestro Abraham, you just tiempo de disappeared briefly preguntas and y then you came back and we could hear you respuestas. perfectly. So it was just a brief interruption and it was Desapareciste really por good that un you came momento, back because we pero were on the edge of our seat. gracias a Dios We regresaste. we are Y also on the edge of our seat now as we're going to be hearing from también our next speaker. I'm estamos delighted to be ahora a introducing escuchar a you nuestro to Benoit siguiente Baptiste. So Benoit presentador. is a director Y of ahora Defense for Children tenemos a International in Benoit, Belgium. que está en He's el also chief editor of Comité the de Journal of Children's Naciones Law. Unidas de los And he Derechos might be de la best known at the moment Niñez. for being an elected Y member of the UN Committee on the Rights of the Child. And Benoit has al been a really trabajar con los fierce derechos de advocate, if esa I may say, niñez, for not realmente just children's rights her ha, whole ha career, I think, but dado una particularly in relation to incidencia access to muy justice fuerte en and toda effective su remedy. And we're going to be watching carrera, out for the general comment of the especialmente en committee in relación the al coming year acceso a or la so, which will be justicia. helping give us yet further Y esto strengthening nos to va a this agenda ayudar a and clarity fortalecer to la governments about how it agenda can be que taken forward. tendremos este So Benoit, próximo as año. a founding member of this Así es que global working como group on justice for children, I am so delighted to introduce you and to ask fundadora you de this este question. grupo So that global, we know, es Benoit, para that the mí committee un strengthens care placer reforms through its presentarte. Y mandated activities vemos in lots of que different ways. las What we'd like to ask reformas you is de if you could tell us cuidado about some of these fortalecen. mechanisms. We've heard Y about a nos few of them puedes today hablar already from sobre Shema, for algunos de los example. But could mecanismos, you ya tell us what hemos you've learned escuchado about algunos, promoting pero ¿qué has access to justice for aprendido children tú in care and al those at risk of being promover el separated from their acceso de families from your justicia de unit la of niñez en participation? cuidado y aquellos en riesgo Thank you de so ser much, separados de Jennifer, and su it's a real familia? pleasure to be with you Gracias. today, Es un and placer with estar those con great ustedes el speaker día de that hoy y really paved the way con of tan the discussion fabulosos that we are colegas having today. presentadores So, que as you nos know, han for presentado those who el are día de familiar hoy. with Para the work aquellos of que the están Committee on the Rights of the Child, we have familiarizados con el 3 main trabajo del mandated Comité de activities, Derechos de la Niñez, reviewing hay tres the state report actividades and principales through a monitoring que son process, putting recommendation to son states, and of course importantes a through this través process del we do proceso de analyze what is the monitoreo, situation of children in care, recomendaciones a children los separated from their estados y por family in supuesto a each and través de every este country. So proceso we do see what is analizamos in place, las if there is a diferentes situaciones institutionalization y program in place, if de los there el, is programas a que se priority tienen to y family-based también care, la if there is prioridad, proper access to justice in si those se contexts. tiene el acceso And we try to adecuado a la put justicia. Y recommendations también that are nosotros con eso tailor-made as much as possible tratamos for de dar las each country recomendaciones and que taking puedan into ser account the personalizadas specificities of the para cada country and país y all que de esta categories forma of podamos children, tener because las we have heard especificaciones de today cada that many país, different ver las categories of categorías children can be diferentes separated from their también parents and de placed los in some padres, de la kind of niñez, institution. los So that's the diferentes tipos de first what instituciones. we are Así doing, que and ese it's es el good primer trabajo que nosotros estamos recommendation that haciendo, we el do primario, define that y de ahí every country sacamos las can have recomendaciones para cada uno de los mechanisms for países children que separated están from their parents and relacionadas put con los in niños, las niñas, los institutions. adolescentes, I los padres, encourage you las to have a look instituciones. at what Y is the de esta circumstance forma in your también country, and if nosotros you think that estamos we can viendo qué participate in that, don't importa a cada uno hesitate de to los reach out to países us. We para are poder always very facilitar open and también toda keen esa to información, que nos puedan listen dar lo to comments necesario and para que suggestions podamos
mantener ese entusiasmo que pueda darnos la información. Y bueno,
También algo que se tiene que mencionar en estos momentos es acerca de los protocolos opcionales que de alguna forma recoge también estos mecanismos de queja de los diferentes puntos que nosotros tenemos. Y bueno, yo creo que esto también nos lleva a las inquietudes que puede haber en las variaciones sistemáticas. Y Esther ha mencionado un informe maravilloso que se escribió con relación a la situación de los niños, las niñas, los adolescentes, las instituciones, y estamos más que felices de poder seguir adelante. Sabemos que es un avance lento, pero es algo que nos está dando ya. Y bueno, también tenemos comentarios generales que ya nos están hablando acerca de este nuevo año que está por empezar y se están trabajando en ellos para que se puedan incluir las inquietudes que se tienen de la voz de la niñez en general, de las instituciones, para que de esa forma también nosotros podamos seguir trabajando en las instituciones y que de esa forma también podamos traer justicia. Y en estos momentos nosotros estamos trabajando también en algo que mencionaste, Jennifer, en los derechos de la niñez y también el acceso para buscar esas soluciones. Estamos tratando de trabajar con ellos en cada institución para que se pueda dar el empoderamiento a los niños, las niñas, los adolescentes, para que de esa forma puedan tener la comprensión de también esa comprensión legal a su nivel y de esa forma podamos darle atención a esta niñez que está institucionalizada, porque ellos tienen muchas barreras en el acceso a la justicia y nosotros queremos impulsar no solamente lo que se está dando, sino incluso la lectura de los mecanismos, las soluciones, cada uno de esos mecanismos para que sea supervisado también por cada uno de los que corresponde, que se pueda ver también en las instituciones y que se le pueda dar la voz a los niños, las niñas, los adolescentes dentro de su propio contexto. Y hoy sabemos que muchos de estos niños están siendo separados de sus padres, que han quedado en el abandono, han sido invisibilizados y no se les ve. Nos olvidamos de esta niñez. Y se olvida de sus derechos y muchas veces estas instituciones están cerradas, no se les ha dado esa libertad. Y en este contexto, tratar de tener acceso a la justicia es un desafío enorme. Cómo nosotros queremos manejar, alcanzar estas instituciones para que de esa forma podamos ayudar a que tengan acceso, soluciones, a que estén con la información de vida de sus derechos. Tenemos que usar los mecanismos que existen en estos momentos y entendemos que esto se vuelve muy complicado para todos. Pero como comité nosotros queremos animar a los diferentes estados a que aceleren también la desinstitucionalización porque aún aquellas mejores instituciones, digamos que hay algunas buenas que quieran proveer todo el cuidado, el apoyo que la niñez necesite, también queremos decir que se necesita desarrollar un alcance a las familias, monitorear estas instituciones, sobre todo con los procedimientos de justicia, para que se tengan los mecanismos claros y que se pueda reportar cualquier abuso. Y que la niñez pueda ser parte de la sociedad, para que no se les limite en esa comunicación, sino que al contrario, darle la oportunidad y que imaginémonos las dificultades que tienen que enfrentar esta niñez dentro de las instituciones. Y esos mecanismos muchas veces son difíciles de poder implementar de una forma que podamos canalizarlos, utilizarlos y comprender lo que se está dando. Y muchas veces hay represalias al
utilizar estos mecanismos que incluso pueden llevar al abuso y la violencia. Y también quiero compartir con ustedes unos ejemplos muy concretos con los que hemos estado trabajando acerca de los mecanismos que tienen que ver con la denuncia personal. Y nosotros hemos recibido desde hace algunos años algunos casos y algunos son mejores que otros. Y por ejemplo, en Georgia nosotros tuvimos 57 niños que estaban viviendo en una institución en Georgia y ellos estaban enfrentando muchísimas dificultades con el acceso a la justicia, con conocer sus derechos y estaban trabajando para tratar de entender y validar este conocimiento de diferente forma. Y bueno, el informe que se levantó era contra el director de una ONG que estaba trabajando con la niñez y que tenía, por ejemplo, esta ONG se dio cuenta que algunos niños no estaban teniendo el acceso a poder satisfacer necesidades básicas, estaban sufriendo de abuso psicológico mental, incluso se les estaba restringiendo también muchas cosas, hasta alimentos, y se les estaba implementando castigos. Y de los defensores públicos empezaron a ver los temas de represalias, a empezar a preguntar y pedirle al Estado que tomara cartas en el asunto. Finalmente, la institución decidió ya no dar lugar a más supervisión. Entonces, finalmente se pudo ingresar a la institución para poder escuchar a la niñez, para poder saber qué era lo que estaba sucediendo. Y estos niños empezaron a hablar porque ellos no tenían ninguna otra forma de poder comentarlo. Y en ese caso, el director tomó el caso y formó un comité. Y este comité primero logró medidas primarias. Y aquí primero se consideró la situación de las niñas, los niños, y para ver si había algún daño irreparable. Y en ese caso, el comité lo que hizo fue pedirle al Estado supervisión sobre cada uno de los casos, que se investigara cada uno de ellos de una forma debida y poder validar estas quejas. Entonces siguieron poco a poco en este proceso juntamente con el comité y finalmente, después de pasar por todos los procesos que a este nivel ya había pasado cierto tiempo, bueno, pues entonces el comité identificó que el trabajo que se estaba dando definitivamente fallaba al poderle dar lo necesario, a manejar el mejor interés de la niñez para poderle dar acceso a los mecanismos necesarios, a la ayuda legal que ellos necesitaban. Y bueno, finalmente no se les había dado el monitoreo, la investigación debida. Se determinó que había habido abuso de parte de esa institución. Y esto nos muestra de que muchas veces no se tiene la supervisión, el monitoreo externo que puede permitir que por años se pueda manejar en las instituciones, que pueda ser permanente. Y no hay nadie más que pueda ser el representante de esta niñez o que pueda ayudarles a manejar todo este tema con las autoridades y vemos que cuando se trata de la niñez y las instituciones, se tiene que encontrar una forma la más adecuada para que podamos buscar soluciones y soluciones que puedan conocer tanto los niños, las niñas, los adolescentes, que puedan utilizar esa misma vía para poder hablar, para evitar también el riesgo de represalias, el riesgo de que pueda haber más abuso incluso contra ellos. Y una vez al dar esta información debida, que ellos puedan comprender también
cómo incluso con discapacidad puedan usarlo, porque ustedes saben que con discapacidad se incluyen más dificultades para tener acceso a estas soluciones. Y en este caso, el comité determinó que había una gran violación de los derechos fundamentales de la niñez, que no tenían acceso a los medios legales, a los recursos legales, y se sometió a evaluación para poder verificar estas quejas, incluso de violencia. El comité tuvo que verificar con una investigación rigurosa sobre cada uno de los casos y se dio cuenta que en todo nivel hubo falla en su sistema. Ya con ello, pues pudieron verificar que hubo gran cantidad de violaciones contra la niñez. Y por una parte, cada uno de estos niños, niñas, necesitaba la reparación y someterse a ella, porque cada niño, cada niña merece el apoyo, necesita la reintegración. Bueno, la mayoría de ellos necesitan la reintegración a sus familias, porque muchos de ellos tienen familia y poder nuevamente estar con estos servicios, la institución familiar, que de esa forma se pueda mejorar la desinstitucionalización. Pero también se solicitó al Estado que pudiera mejorar, arreglar la situación a nivel de la niñez para crear estos sistemas de protección en el país. Así que bueno, el monitoreo independiente y efectivo se pudo lograr con mecanismos eficientes para también dar la capacitación de vida a los profesionales que pudieran tener ese acceso a la justicia, niñez, y encontrar a nivel nacional, internacional, cómo podríamos ir cambiando la situación para mejorar el acceso a la justicia y nuevamente poder trabajar con la niñez y evitar esa separación de ellos con sus familias. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias nuevamente por lo que has mencionado y ha sido un panorama maravilloso que nos permite ver cómo también nosotros podamos ver esos parámetros, mecanismos que nos ayuden y son ejemplos también, ejemplos vívidos que nos permiten entender la forma en la que nosotros podemos trabajar con la participación social y la importancia también a diferentes niveles, no solamente con en la forma en la que se puede abordar el tema. Y también con eso nosotros queremos reforzar cómo nosotros, cómo las instituciones están trabajando con. Y esto es importante tomar en cuenta en esta conversación, porque hay muchas veces instituciones que están aisladas, que tienen estos problemas del acceso a la justicia. Y eso también afecta a la niñez, tiene sus dificultades. Así que bueno, esto ya nos da una idea real del panorama general. Y bueno, esta es una We have about 10 or 15 minutes, so not a lot of time, but for us to be thinking together about what we've heard today, oportunidad on where como to go next. panel en este There are many different seminario. ideas. We've got Y lots of bueno, questions from people, so thank you so much for your tenemos algunos time and your powerful minutos. No nos questions queda and mucho Q&A tiempo, that you pero have. muchísimas gracias por And I sus will not be able to preguntas que ask han all of them because colocado there are so many. And en las Florence, preguntas you y will come in as respuestas, well to help Cuya. us follow up with some Y questions. bueno, Florence, I nos vas think a ayudar, ¿verdad? I think Con maybe algunas de the las first question I'd like to preguntas de ask seguimiento. La primera que is quisiera to hacer our new es speakers to see who might like to algunos speak first. presentadores. Vamos a ver quién quiere And hablar that primero. is, let me just Y scroll down. esto es, So we've been talking quite a bit permítanme, here hemos about the estado multidisciplinary hablando nature of the sobre way in which la children's rights can be naturaleza upheld. We heard from multidisciplinaria several de of our la speakers forma en que los about derechos this, de la the role of social niñez workers se calling pueden Bravo at the tener center to sort of make this y visible. donde el rol de Advance los some of the rights that we trabajadores were looking for. We also heard from sociales, que nos Esther about hablaba not just Carabú, y specialized también Esther nos lawyers, hablaba but que no specialized teams that are solamente
de abogados especializados, sino equipos multidisciplinarios y esa necesidad de un equipo psicosocial que apoya el trabajo. Y me pregunto, ¿quién querrá contestar primero, Carabo o Esther? Pero nos podrían ayudar a entender cómo estos equipos multidisciplinarios funcionan, trabajan, qué funciona mejor, qué han aprendido en el proceso donde están los trabajadores sociales y abogados juntos, donde no son enemigos, como usted decía, Carabo, sí, que han aprendido, cuáles han sido algunos de los retos, cómo los han superado, qué es lo más importante, tal vez 2 o 3 puntos que nos ayuden a entender esos retos. Esther, ¿podrías tú contestarnos primero y luego Carabo? Muy breve, por favor, Esther. Sí, por supuesto, y muy buena pregunta. Lo primero es que estos equipos aportan un abordaje integral, ¿ya? Como dije, en el caso de la infancia y adolescencia, no es posible solo un enfoque jurídico, sino que hay que cubrir otras necesidades de niños, niñas y adolescentes. En el caso de los psicólogos, el aporte ha sido el hecho de poder guiar al abogado en las entrevistas para obtener la opinión del niño, guiar también al abogado para informarle al niño de su situación en términos de contexto, y también cómo expresar en un lenguaje claro y entendible para un niño, un lenguaje que además en el fondo tenga no solamente claridad, sea oportuno, sea pertinente, y adicionalmente, que esa información no termine vulnerando, porque hay que considerar la debida protección también del niño, su interés superior de qué va a conocer. Por lo tanto, en ese sentido, el psicólogo es esencial. Y el trabajador social lo que hace es activar el intersector, activar la protección social, porque sabemos que la mayoría de estos niños, si no todos, corresponden a niños que provienen de la pobreza, ¿ya? Y por lo tanto, el hecho de contar con protección social es esencial. Participé en un estudio en que la conclusión es que la pobreza vulnera derechos fundamentales. Por lo tanto, la actuación de este trabajador social es esencial para activar el sistema, pero en términos de la estrategia psicosocio-jurídica, aportar al abogado qué es lo que debe solicitar al tribunal, ¿ya? Desde esta perspectiva psicosocial. Brilliant. Thank you so much for that reflection, Esther. Muchísimas gracias por Do you tu have any further, reflexión, Carobo. ideas ¿Tú for us quisieras about agregar the algo notion of más multidisciplinary sobre engagement? estos How equipos do we overcome? multidisciplinarios? ¿Cómo Yes, and afrontar I los agree with what retos? Esther said, but I Estoy also de think from acuerdo a con systemic point Esther of view, y it is también important to desde mi also punto establish de bodies vista of es these multidisciplinary importante experts that kind tener of a oversee estos or over a long time. So, for expertos instance, in South Africa, we have a multidisciplinarios steering que committee puedan focusing on supervisar accompanying and a guiding través children. del tiempo. Por And we ejemplo, en actually, there's meetings Sudáfrica every tenemos third month, un and they comité start que engaging, and se people, enfoca these armed en people and are aquella able to build niñez together. migrante o no And also now and then they know acompañada that if y there's se stepping out of reúnen line, they say, cada well, we might go to court if you're 3 not doing the right things for the semanas children. para But that poder has enabled ver us to la actually have situación de people cada that sit under caso y esto government, so nos with ha government officials, with social permitido workers being represented in insistir the en forum. y We have estar a con los continuous way of gobiernos discussing the issues y and questioning, continuamos and sometimes trabajando even con los saying in some of the trabajadores cases they presented sociales, that, well, no, we're not hablando doing right sobre by the los child. We actually want to problemas, represent the child. los casos And you que están start now shifting the mindset. presentando So I y think cómo also systemically we need representar en mechanisms that realidad a make esas sure that not niñas, only are we niños, overseeing the centers where the adolescentes children are, y but vemos the cómo los officials and the people who work with those mecanismos y places, los their funcionarios knowledge que is being tested trabajan and you always en are aware esos of where they came from, lugares y particularly que when you're dealing with, for instance, es unaccompanied migrant importante children, ver, because then we especialmente know cuando issues estamos can easily get trabajando very con tricky. la So when you're in the niñez room with them all the migrante no time, you're able to implement acompañada, hay them and have tantos continuous problemas oversight. y tenemos que Really estar interesting. siempre Thank you. con So we'll esa keep thinking about that evaluación, notion of esa engagement, supervisión but muy also the activity interesante. levels. I think, Entonces Karabo, you're pensamos telling us sobre is ese the importance of not just compromiso a niveles multidisciplinary teams, but distintos also y lo que tú multidisciplinary nos hablas, mechanisms that Carabo, que enable es kind no of solamente accountability at equipos multiple levels to ensure that multidisciplinarios, we keep sino our system también
tener track esa and be responsible to rendición it. de So thank you to Esther cuentas para Guerrero. que I'm going to hand el over the floor to sistema the moderator, who funcione. has Muchísimas some questions gracias, for the panel. Esther So y stay Carabobo, there. y vamos Thank a you, darle la Val. Some great palabra a questions, Florence. and as Jen said, we're Tenemos not going to tantas pose any more preguntas of those. We'll maravillosas, definitely como note dice them Jen. and try to get Vamos a answers tomar for you nota de afterwards. todas estas One of the preguntas para questions that was asked podernos was in comunicar con relation, we ustedes spoke a más lot tarde. about the Algo importance que then hemos of visto es representation, la assistance, relación sobre la multidisciplinary team, representación but what's in legal, your la experience? And this is asistencia, a el question that equipo can be answered by any of the multidisciplinario. panelists Y who esta want es to una give a go at this. But what pregunta in que your puede ser experience can be contestada por done cualquiera de to los ensure effective legal panelistas. assistance ¿Qué and se puede representation in hacer countries that para actually have weak legal garantizar esa systems, where asistencia there are few legal lawyers and a very efectiva, limited esa mechanism to support children's representación access to que justice? pueda What are apoyar some of un the ways sistema we legal can que en encourage sí not es only débil, strengthening the justice donde system, but vemos encourage pocos lawyers, legal abogados, institutions, and pocos others to actually mecanismos para support the apoyar a advocacy of esa children niñez facing que tenga violations el of the system? acceso a la It's a justicia? difficult ¿Cuáles son question. las formas que podamos promover no solo el fortalecimiento del sistema de justicia, sino también apoyar a los abogados? Quiero dar algunas ideas. Cuando hablábamos del el documento del 2027 que va a ser presentado el próximo año, recibimos mucha contribución, muchas contribuciones interesantes, y tenemos muchos ejemplos de estados que tienen un grupo pequeño de abogados que se están especializando en los derechos de la niñez, trabajando con los trabajadores sociales y otros profesionales y comunicándonos con las familias, con las niñas, niños, adolescentes, las comunidades, etcétera, que es tan importante porque aún el mejor abogado es importante que se sepa que hay límites, y uno de estos mecanismos que hemos estado analizando es lo que llamamos un centro de defensa sociolegal. Son centros que trabajan con abogados, trabajadores sociales, que puedan informar a la niñez. Y así se les proporcionan los servicios sociales que se conozcan, que sean accesibles, y es un lugar donde la niña, el niño, el adolescente pueda dar su información, sus problemas, y trabajando con las escuelas, las autoridades locales, porque cuando interviene el abogado, muchas veces no hay posibilidad de darle seguimiento al trabajo con la familia, con la comunidad, y el trabajo que el abogado puede hacer muchas veces está limitado en este contexto. Y un ejemplo, cuando interviene una ONG, el de derechos humanos, un abogado que es nombrado para esa niña, ese niño, que no tiene el acceso a la justicia. Cuando se tiene todo esto, está mejor garantizada su justicia. Así es que es importante tener todo esto para que sea más efectivo. Tienes toda la razón. Es tan importante aprender de las prácticas de todos estos países y todo lo que se tiene en común. Gracias. Ahora con Jennifer, quiero presentarle una pregunta a Benoit. Tengo una pregunta sobre países que no han ratificado el OPEC y que, por supuesto, esperamos que se firme la carta. ¿Ves tú alguna alternativa en el contexto de Georgia? Y me recuerdo las presentaciones de Jaden y Kira en la conferencia en Suiza el año pasado sobre aquella niñez que están en centros de detención. Y ahí veíamos los diferentes enfoques para reducir la institucionalización. Quiero recordar
que cuando hay una decisión del comité sobre un caso en específico, la lección aprendida y el comité que se aplica a todos los estados, en especial la interpretación de la convención en situaciones específicas, vemos lecciones aprendidas, por supuesto. Animamos a que todos los estados puedan ratificar la carta. Primero que todo, queremos que todos tengan acceso a la justicia a nivel nacional y aún local, porque es importante que sepamos que la justicia internacional nunca va a resolver todas las necesidades de justicia que existen. Y aquellos que están encargados de la justicia local, nacional, son tan importantes. Hay que recordar que ese nivel regional, internacional en África, la Carta Africana de los Derechos y Bienestar de la Niñez también tiene un mecanismo de queja individual. También existe en Latinoamérica. Hay otros mecanismos que pueden utilizar aun si su país no haya ratificado la OPEC, y hay diferentes mecanismos para presentar sus quejas. Muchísimas gracias, Benoit. Eso es muy útil y abre nuestra mentalidad de qué podemos hacer. Y ahora tenemos otra pregunta, Florence. Sí, una última pregunta que está dirigida a Nimu. Hay varias preguntas muy importantes. ¿Cómo la niñez y los jóvenes pueden participar mejor en el desarrollo de políticas en relación con sus derechos? En tu experiencia, ¿cuáles serían tus recomendaciones sobre la participación de niñas, niños y adolescentes, incluyendo la experiencia en el cuidado, el sistema de justicia? ¿Qué nos puedes decir? Yes. Thank you, Florence. Actually, your voice was Gracias, breaking up, Florence. but anyway, I thought I got the Yo question. pienso But I que already mentioned that there are ya se ha mencionado there are a lot of summit and webinar that we have que been taking from hay especially all the caregivers. So we have mucho que hablar, especialmente con los egresados de los sistemas de protección. Tenemos comité de egresados del sistema que es global, tenemos también redes de egresados de los sistemas de protección. Si podemos darles la capacitación como egresados del sistema para que ellos puedan tomar esa responsabilidad en sus propios países, y luego podemos ser influenciadores y que teniendo el conocimiento, porque aquellos que están en el cuidado realmente quieren escuchar y se sienten en confianza de hablar con los egresados del sistema. Así es que si se les puede dar la capacitación a los egresados del sistema para que tomen este rol de tomar ese liderazgo para aquella niñez que aún vive en cuidado residencial, y se puede compartir qué está sucediendo. Creo que el poder tener a estos egresados del sistema que pueden ir con los legisladores. Y sí, fantástico, Nimo, ya has hecho énfasis en la importancia de las redes de egresados del sistema de protección, jóvenes, niñez, son expertos en el sistema, y con esa capacitación y el apoyo pueden realmente provocar esa defensa que se necesita en los servicios. Fantástica sugerencia. Creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. Jen, quizás nos vamos con el último presentador y con el cierre de este webinario. Así es que sin más, es mi placer presentar a nuestro último presentador, David Bailey. Bienvenido.
David trabaja con el Reino Unido, tiene experiencia en el Departamento de Gobiernos Locales, Comunidades, el Departamento de Desarrollo Internacional con la FCDO y actualmente trabaja como director en la campaña de reforma del cuidado. Así es que es un placer tenerte con nosotros, David. David, hemos hablado un poco sobre la campaña global. Está movilizando compromisos políticos significativos con un gran rango de actores, con países y se les está animando para ser específicos en sus acciones en la colaboración. Escuchando la experiencia de los panelistas el día de hoy, ¿cómo ves tú como oportunidad para integrar estos esfuerzos para avanzar en el acceso a la justicia? Muchísimas gracias, Florence. Gracias a todos por participar en este webinario. Y esta es una gran oportunidad para hablar sobre la campaña global y abordar esta pregunta sobre el acceso a la justicia. He visto en el chat algunos enlaces a documentos sobre la campaña y como decía Florence, hace apenas un año que el Reino Unido lanzó la campaña y para terminar con el uso de la institucionalización y se ha dado el apoyo, el trabajo con las diferentes organizaciones enfrentándonos a, como muestra este webinario, que se está poniendo en práctica y todos estos presentadores magníficos que han demostrado de una forma elocuente que el sistema debe de cambiar, debe de ser transformado, pero también he visto la pasión que tienen todas estas personas para provocar esos cambios y el progreso que se está llevando a cabo. Para muchos de nosotros trabajando en estos problemas globales es un tiempo muy difícil, pero yo estoy positivo en el potencial y la posibilidad que tenemos de transformar los sistemas para que cada niña, niño, adolescente pueda crecer en una familia protectora, segura, y muchos de los países, más de 30, han ya firmado y hay mucho más de 100 organizaciones que están dando su apoyo, apoyando a las familias para prevenir la separación innecesaria y esa inversión en aquellos que puedan apoyar los servicios mejorados para niñez y familias. Como yo veo que este problema de la reforma del cuidado de la niñez, el desarrollo humano, son temas que son temas de derechos humanos y ese acceso a la justicia es fundamental para todos. Y ese acceso a la justicia también puede abordar algunas de las raíces que causan la separación, la discriminación, la pobreza, la falta de acceso a los servicios, conectar a las familias con los recursos para poder ayudar a parar el flujo de la niñez a instituciones que causan daño. Y la campaña global va a continuar trabajando con
con aquellos que tienen experiencia en el sistema del cuidado, en el sistema de justicia, en la reforma del cuidado. Los gobiernos pueden y deben ser líderes para crear estrategias integradas que enlacen los diferentes servicios que apoyen a esa niñez, apoyen a las familias, a las comunidades. Así es que quiero terminar diciendo que esto es básico y al colocar esa justicia en los sistemas de cuidado, podemos tener esos derechos y prevenir daños y crear el camino para la rendición de cuentas, que es tan importante. Y creo que solamente me estoy repitiendo al decir que al trabajar con los problemas globales por tantos años, como muchos de ustedes, puede ser difícil, pero yo les animo a que el trabajo que se pueda hacer para fortalecer a las familias, a las comunidades, a sistemas que realmente sean de servicio para las niñas, niños, adolescentes, familias. Y en este periodo hacia la Navidad les animo a sus organizaciones o al país con el cual trabajan. Si todavía no han firmado la Carta Global, hay información en el chat. Pueden también comunicarse con Jennifer, Florence y otros que han organizado esta sesión. Yo les animo a que continúen trabajando en pro de la niñez. Gracias, David. Realmente nos inspiras en este webinario sobre el liderazgo del gobierno del Reino Unido. Ha sido tan importante para ver los problemas que enfrentan estas niñas, niños, adolescentes y sus familias todos los días. Así es que muchísimas gracias. El tener esa coalición, ese colectivo para garantizar que esto se lleve a cabo en todo el mundo. Me encanta lo que dijiste sobre el camino hacia la rendición de cuentas, la reforma a la justicia, la reforma al cuidado. Y ese es el propósito de nuestra sesión hoy. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo somos realmente trabajadores que trabajamos mano a mano con estas reformas para realmente ver que estamos trabajando en pro de los derechos de la niñez? Muy bien, un minuto más. Esta fue una forma preciosa, fantástica de terminar la sesión. Fue una conversación muy enriquecedora. Conozco a las personas que han puesto todos sus esfuerzos, su tiempo para este webinario. Gracias, Shima, de UNICEF, de NIMU, Esther. Muy interesante todas esas contribuciones técnicas específicas y el desarrollo técnico en Chile que nos puede ayudar a aprender tanto. Carabel, tú nos presentaste esa noción sobre caso por caso, los derechos de la niñez, y luego llega Benoit, que nos habla sobre el derecho internacional y los mecanismos que deben de funcionar. Muchísimas gracias, esto estuvo fantástico. Gracias a nuestros presentadores, y los próximos pasos es emocionante porque hay un documento técnico que UNICEF va a estar enviando sobre la reimaginación de la justicia para la niñez. Así es que, por favor, mantengámonos en contacto y habrán más oportunidades para podernos comprometer con esta agenda combinada. Vamos a darle seguimiento después de este webinario. Van a tener las grabaciones. Así es que yo sé, todos están trabajando desde sus computadoras y viendo todos estos documentos. Y muchísimas gracias. Alina va a
enviarles todo lo que ustedes necesiten. Y por último, todo esto está sucediendo porque tenemos personas fascinantes que trabajan con nosotros. Muchísimas gracias a Annie, a Alina, a Kristen, a Mía, a todos nuestro Sofía de mi equipo también. Somos un gran equipo y ha sido un placer trabajar juntos y les deseo a todos un excelente resto de su día o de noche, dependiendo de dónde se unen a nosotros. Muchísimas gracias y es importante mantenernos en contacto. Muchísimas gracias.